Bueno, por las conversaciones de ellos nomás me he enterado. Cuando llegué a Río Paloma, ahí nací yo. Mi papá se llamaba Germán Medina Mendoza. Mi madre se llamaba Ana Delia Fuentes Jiménez. Mire, mi papá, según decían que venían de por allá de Temuco, no sé dónde. Creo que mi papá llegó niño, porque ahí se conocieron con mi mamá. En Balmaceda, llegó por la Argentina, creo. Un día mi mamá estaba aburrida porque mi abuelita sería mañosa, seguro. Hoy se vinieron para acá, sin decirle a nadie, a los gauchos. Y ella tenía 19, también se dieron de una edad. Llegaron acá a Río Paloma, demoraron 8 días de Balmaceda acá. Ahí empezaron su vida, porque buscando campo, porque ya estaban poblados los campesinos, estaban en busca de campo, ustedes. Al suelo pelado, donde no había una tabla parada. Ahí recibieron la visita de don Augusto Grossi. Así nomás, campo abierto, como dice Chile. Hicieron un ranchito de canoa y ahí siguieron viviendo. Cuando nació José, en la tarde mi mamá estaba haciendo queso y me dijo, hija, hácete el queso tú. Yo tenía 7 años. Me dijo, hácete el queso tú porque yo no voy a poder porque estoy enferma, me duele la guatita. ¿Qué me iba a decir a mí que yo tenía guaguita? Yo le dije, ya, pues yo hago el queso. Un barril de 100 litros de leche. Yo digo, ¿y por qué no me cae adentro ese barril ahí? Ya seguí peludeando con mis hermanos que eran más chicos, Juan y Román. Tenía que matar un pollo para hacerle sustancia a mi mamá. Tenía que apartar las vacas. Y Rosa estaba de encargada en la mesa. Como a las 3 llegó ya porque ella tenía que hacer sus cosas. Vivía acá donde vivía Germán nomás. Me dice la mamá, yo le dije a mi mamá, se quedó, según ella me dijo que había encontrado un niñito debajo de unas tablas y lo está cuidando. La fue a ver, mi mamá estaba así, le había dado sobre el parto. Ahora, después de vieja, vine a saber yo todo eso. Si no hubiera sido por mi tía Rosa, yo no habría tenido mamá para criarme. Ella la salvó. Le dio flor de chilco con culantrillo, que le llamaban ellas, un pasto que sale en las barbas. Y eso se toma con limpia plata. Sí, hasta ahí llegó la historia de don José, pero cuando llegó de la escuela, llegaron los otros de la escuela, José tenía ya como 4 meses. Y yo pesco mi cabro, lo agarré así, y era tan liviano, se lo llevé a los otros, les dije, yo miren lo que se encontró mi mamá debajo de la tabla. Hasta después vine a saber que no era. Mi mamá era tan pudosa con sus cosas que no ella permití que yo la vaya a mirar y entrar en él. Sola se tenteó. Porque ella decía, ya, esas cosas no se cuentan. Yo estuve 20 años sola, con mis puros hijos, ¿no? Que yo me sentía libre. Y las más difíciles fueron cuando se murió mi papá. Esta enfermedad sí que ha sido terrible para mí. Esto es lo que a mí me aburre. Eso fue lo que le diría yo que más me mortificó, fue la enfermedad. Una vez estaba ordeñando. Mi papá recibió unas vacas a media y había unas ariscas. Y había una que se volvía todos los días. Porquería ternera que me caurió. Me dije yo sola, aquí en la playa del barro tú me quieres ver. Le dije, aquí en mi lazo. Tenía un lazo trenzado de 4. Y no voy un lazo, el puro cogotito. Y le planté un tirón en seco, cayó la ternera. Y murió, pues ya dije yo, ¿qué hago con esta ternera? Ya llegó mi papá con mi mamá. ¿Te falta algún animal? Sí, le dije, yo me falta una ternera. ¿La vas a buscarte que me traigas las señales? Yo la pensaba, me acuerdo que hay como una barra así que agarré y habían unos palitos así, la puse aquí de una pata. Y cuando llegó mi papá ya le saqué la marca y le saqué la señal. Ahí está su ternera. Y así tantas cosas que pasé. El origen de mi familia es don Belisario Jara y yo. Llegamos aquí a esta región alrededor del 900. Belisario Jara se vino de la Argentina haciendo arcillo chileno. Él hizo la travesía desde que él nació en Antuco por Chile, salió a Temuco y ahí empezó a emigrar con su primer matrimonio.
Porque mi padre, que no era el mayor, nació en 1915, pero son la familia de segundo matrimonio, fueron todos argentinos. Pero sus conversas era que se vino por la costa de Argentina, la costa de Cordillera, hasta que llegó a Río Mayo, donde se hizo ya su posesión definitiva ahí, el cual fue en la aldea Velero, que hoy día. Y él, con la vuelta de los años, él no pudo tener propiedad en Argentina, porque eran campos fiscales esos también. Al no poder tener tierras allá en Argentina, él se las dejó a los hijos y a la hija. Y él se vino a emigrar a su país, pues a Chile. Él entró en 1910 acá, a Chile. Quedó con la expedición que hizo con Juan Foyce y con algunos chilenos que se formaron ahí en Río Mayo, por lo que contaban unos peones de él antiguos, que era don Tránsito Ruiz, que te vino con él, Marcial Barra, y con él yo siempre los conversaban del abuelo. Con esa gente se supo algunas historias de ellos. En esa expedición contaba a mí don Santiago Riquelme, que fue uno de los yernos de él. Entonces ellos hicieron su expedición ahí saliendo del Río Mayo de las casas de mis abuelos. Y me trayendo un guía que los traía, que él había andado ya en Chile, porque era chileno, un tal Yeufo. Ese hombre Yeufo fue el que los hizo llegar donde llegaron a Lago Frío, y toda la delegación, el camino lo había hecho Yeufo. Y de ahí mi abuelo se vino con unos medios primos, porque fueron dos hermanos Foyce, Manuel Foyce y Juan Foyce. Y venía Belisario Jara, Delfín Jara y Timoteo Jara. Yo me creo que el abuelo y Juan Foyce te habían buscado harto antecedentes, porque ellos venían seguros que esos terrenos que ellos se ubicaron eran campos fiscales. La Ensenada, Valle Censo, todavía eran campos fiscales. Entonces, como Juan Foyce, él le gustó y traía algunos animales, se vino y con toda su familia. Y él se vino en su segunda expedición con sus animales, con sus cosas y sus carros, se vino por Coyhaique, lo cual Belisario Jara no lo hizo así. Jara venía con sus puros peones y entró por el Hito 45, que es el lago Castor. El problema era pasar Coyhaique. Y yo yo conversaba más de cerca, decir, Tránsito Ruiz. De él yo escuchaba del Yeufo. Pero de los otros que hablaban de ellos, la expedición, ellos nunca nombraron al Yeufo. Y para él decían que fue el punto clave, el rumbeador. Y después su familia, los Yeufos, estaban aquí en Vicenzo, en Ensenada. Más no sé si ya estaba poblado ahí o algo había encontrado antes, y que mi abuelo lo traía a él, era porque el hombre sabía que ese hombre conocía. Y una vez que él ya tuvo posesión en Lago Frío, él solicitó al Estado campos fiscales, y eso le dieron 600 hectáreas. Y el abuelo le arrendó al Estado chileno 5.000 hectáreas de campo. Mi padre nació en 1915 en la Argentina, Feliberto Jara. Y antes que se le cumpliera la fecha, él la dividió, las 5.000 hectáreas. Entonces le dejó campo cerrado a mi padre, a mi tío René Jara, al yerno que era Santiago Riquelme, y les entregó a cada peón que tenía él un pedazo de tierra. En ese caso había Tránsito Ruiz. Cada uno tenía su campo, pero no lo habían solicitado. Y los hijos de él no pudieron solicitarlo, porque eran argentinos. Entonces, después que murió mi abuelo, el año 38, mi padre se vino a radicar a Chile el año 40. Luego se encontró una viuda de mi padre, que era mi madre, que había enviudado 9 hijos y se casó con ella. Se nacionalizó chileno, por haber sido hijo de padre y madre chilena. Había un documento donde decía que se había apoyado la quinta ley del Estado, que los hijos de Belisario no tuvieron nunca campos. Y de ahí en adelante empezó a tramitar su título, su campo. Bueno, el papá llegó en 1909. Parte argentina que tiene el Bolsón. Él vivía en un lugar que se llama Los Repollos. Se vino de caballo y pasó por Puesto Viejo, en dirección a la sociedad ganadera, dicen, lo contrataron como mamador de potro. Posteriormente fue capataz haciendo vacunas. Pero bueno, no, lo contrataron en Puerto Montt, parece, y lo trajeron como guerrero. En ese tiempo se llamaba Mariscal. Llegó en 1903 para agarrar los caballos, agarrar los carros. Bueno, la familia trajo al abuelo de Constitución, llegó en 1912. Ahí conoció al papá, posteriormente se casaron, ahí nacieron 7 hijos. Después del año 18, bueno, 1918, le pasaron un campo que se llama el Rundo Rincón. Ahí nos criamos, ahí nacimos nosotros, todos, ahí nacimos casi todos. El Rundo Rincón nacimos Valdemar y yo. El papá está trabajando en la sociedad ganadera, se dedicó a la casa de vacunos, cazando animales boboles. Él tenía
Según él dice que se dan los arroyos donde vienen a tomar agua, hay los cazaban, dice una casa que se llama la Casa Bruja, y se encuentra como en el año 24 más o menos. La sociedad tenía prohibido internarse por una particular porque ellos rentaban todas las estancias, toda la sociedad rentó casi toda la región. Entonces él hizo una casa en el río, frente al río Coyhaique, y se lo metieron del otro lado y lo trasladaron de un día para otro, se hizo la Casa Bruja, que se llamó posteriormente. Y después se hizo el pueblo que se llamó Vegano. Llegaron muchos pobladores y empezaron a hacer sus casas. El Valle Simpson, el otro en Balmaceda, y el papá se hizo la Casa Bruja en Vegano. Ya no lo pueden sacar más. Tuvo mucho tiempo enfermo. Allí falleció, el pulmón, tenía mucha neumonía. Realmente que nosotros quedamos todos, éramos niños chicos. Yo tenía 4 años cuando murió el papá. La mamá, con un montón de hijos, ahora tuvo que venderlo. Realmente hizo un hotel, se llamó el Hotel Royal. Algunos fueron a estudiar y otros fuimos a trabajar. A los 15 años yo me fui a trabajar a la Almacén. Y cuando me tocó a mí ya no había también la herencia, así que en esas compras me tocó salir en el año 48. Y fue una vaca donde la Merina y dije, hijo. Y me mandaron a buscar esa vaca, 48 fue uno de los inviernos más malos que conocí yo. Hacía tanta frío que me tocó pasar el río por encima descalzado. Y me empecé a calzar de caballo. Perdí el rebenque, lo sentí en los pies. Cuando en ese veo un humo, me caigo en carro por la casa. Me acuerdo que la ranquera no podía abrir, le pegué un caballazo y 4 patas donde la señora, donde la doña casa se había levantado frío con su hijo, su hijo se le estaba descalchando. Pues yo vi el humo y la señora andando, y ella no quería abrirme la puerta al principio. Porque era de noche, después cuando ya le dije mi apellido, me abrió la puerta, tenía que cruzar el río Bomoni. Bueno, no lo podía cruzar porque en las planchones descalzas se le metían en las varijas al caballo y se agarraba con comer. Estuve como 1 hora esperando y ya se venía alguien. Así que tuve que atropellar nomás y salimos los brincos para allá donde el niño me dijo. Se le estaba me decía, ¿qué anda haciendo hijito con el tuyo cuando anda nadie? Y anda esos 25, 30 grados por lo menos. Bajo cero. Ahí me salvó la vida, hijita, si no, o sea, hay gente que va sin animal porque el invierno era tan malo que murió mucha hacienda. El invierno, mi hermano, el año 14 desapareció, y fue tan malo como 48. Mi nombre es Nancy Pucci Muñoz, soy nacida en la región, especialmente en Coyhaique, y mis padres son pioneros de la región, Edelviro Pucci Muñoz y Julia Muñoz Méndez, en el sector de Valle Simpson, en la cual yo asistí mis primeros años en la escuela de Valle Simpson. Yo me iba a caballo desde el campo en Valle Simpson, a la escuela de Valle Simpson todos los días. Lo hacíamos, o sea, mis hermanos también, que yo tengo 9 hermanos, yo me iba a caballo desde el campo, en las peñas, a la escuela de Valle Simpson por el camino que existe ahora, pero en esos años era una vía solamente. Nos demorábamos media hora, 3/4 de hora, 1 hora, depende el trote que hacíamos el colegio que había primero, segundo y tercero era un solo curso, que éramos 10 personas, que eran de los alumnos de ahí del lugar. Después, bueno, los papás decidieron venir a Coyhaique. Todo para la juventud, que tiene la oportunidad de estudiar aquí en Coyhaique y que tenemos una universidad en la región. No como antes que teníamos que salir, mis hermanos salían desde muy jóvenes a estudiar a Temuco, que eso significaba estar en proceso durante 1 semana o 10 días para llegar desde Puerto Chacabuco, de Puerto Aysén hasta Puerto Montt y ahí tomar movilización para llegar a Temuco. Porque teníamos vuelos desde Coyhaique a Puerto Montt o a Santiago 2 veces o 1 vez a la semana. No como ahora que tenemos más posibilidad de poder salir de la región y tener una universidad acá. Por eso la mujer en este momento tiene una labor muy importante hacia la comunidad y espero que cada día sea mejor. No ha sido fácil. Siempre había una persona
que yo tenía que respetar, era mi jefe, porque era un varón. Pero yo pasé ahora a un salto que costó mucho. Yo usé mucho lo que es ser patagona hasta el día de hoy. Yo presento que soy Nancy Curchi Muñoz de Coyhaique. Incluso se ríen. Ay, tiene mucho significado ser mujer patagona, con personalidad, con deseos de seguir adelante, tener fuerza, como mi abuela. Mi abuela fue una de las profesoras que estuvo en Balmaceda, Josefina Méndez. Ella en su casa formó una pequeña escuelita con 5 alumnos. Las primeras mujeres, súper complicado. Después ver yo en mi madre cómo ella era sacrificio para hacer todo, criar 9 hijos, que era difícil. Poder llegar del campo a Coyhaique se demoraban un día entero. Uno ve cómo, con qué sacrificio empezaron los primeros de hace mucho tiempo atrás a lo que es ahora. Porque aquí está lo mío, mis raíces, todos mis hermanos acá, mi mamá, mi papá, que ellos llegaron prácticamente a fundar el sector de Valle Simpson, toda esa